Claro, o en dado caso, también podríamos mirarlo desde eso, desde el significante, podríamos mirar que el cuerpo del psicótico actúa el significante de rebelión que venía desde otro lugar que no era él. ¿Sí? O sea, entonces no es un daño neuronal o un deterioro genético, que es como se tiende a explicar también. Es un mandato significante que él sí está atreviéndose a actuar, pero que quizás estén todos dentro de la vibración, hay algo de rebeldía que se nos transmite siempre. Que algunos lo llevan a ese nivel, algunos lo hacen una guerrilla, algunos votan por el diferente, ya saben quién, algunos, no sé, ¿no? O sea hay como muchas posibilidades, ¿no? O sea, porque el significante es eso, son sistemas de relaciones, no es algo, o sea, tampoco es decir, el significante es como rebeldía, no, o sea, también hay rebeldía, ¿no? Pero hay más cosas, o sea, digamos, ahí Lacan en esto que exponía hoy, o sea, dice, es que en la voz, en la vibración, está el posicionamiento subjetivo, está el hombre y la mujer, está lo masculino femenino, ¿sí? Pero está como en ese mandato significante, ¿no? O sea, no es una cosa significante, sino son sistemas de conexiones que llegan de otro lugar. Entonces, claro, más allá de que esté en el cerebro o en el cuerpo, en un daño neuronal del psicótico, está en el mandato significante que recibió, ¿no? Sí, claro. Gracias. Juan, ¿tú eres? José Carlos. Javier, vamos pasando Ya. Sí, ya. A entender como lo llamado o categorizado como enfermedad en este punto. O sea, también da pie como para pensar en como hasta ese punto de micro-rebelión, ¿no? de general del ser. Y cómo no obedece el bienestar, como vivir paralelo, o sea, cómo separar eso del sujeto que se siente bien en vez de solo hablar del sujeto, ¿no? O sea, ya hablar de enfermedad y de síntomas, y a lo mejor no tanto desde el punto de vista psicoanalítico, sino por ejemplo yo analizándolo desde el punto de vista síntoma como proceso de enfermedad biológica, por ejemplo, ¿no? O sea, toda esa explicación científica que disfraza como este manifiesto del cuerpo diciendo ya. O sea, como también es frenado con este discurso del progreso por ejemplo, ¿no? La industria farmacéutica y es no dar pie a que el cuerpo pueda manifestar en realidad lo que está pasando, ¿no? Como cada vez alejándolo más de esta vida frugal y más dependiente de lo material. O sea, coincido completamente, ¿no? Como no dándole lugar a eso que está aconteciendo en el cuerpo, ¿no? O sea, como si nos angustiara demasiado lidiar con lo sensomotor. Como si estuviera mal angustiarse. Ajá, claro. No fuera válido, ¿no? Obvio, claro. Pero claro, como quizás si le diéramos lugar a eso sensomotor, a la somatización o esas cosas, o sea, como se ha conceptualizado el síntoma hasta antes de Freud y después de Freud, o sea, solo algunos freudianos mantienen ese espíritu de escuchar el síntoma como de otra forma, ¿no? O sea, pero pues toda la demás clínica y medicina y etcétera, o sea, lo escucha desde la angustia, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, claro, no se da lugar, que es lo que Dani hablaba hoy sobre el fármaco y la contención, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se podría dar? Pues contención, o sea, no un fármaco, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se puede regresar o al menos darle lugar al suceso? O sea, como le llaman los terapeutas sistémicos, validarle la percepción al paciente o al sujeto, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, claro, o sea, si partimos eso kantiano de que no hay realidad en sí, entonces tampoco hay como enfermedad como tal. Por eso digo, a lo que se llama o se entiende como enfermedad, ¿no? Porque ni siquiera nos consta. Claro, no, pues, o sea, pero lo que sí nos consta es que es un constructo psiquiátrico, la enfermedad, eso sí nos consta, o sea, y lo que nos consta es que hay una plasticidad representacional fuerte, ¿no? O sea, que ha sido callada, vedada, combatida por la unicidad de la representación y por la representación de la verdad. Esa es la denuncia de Nietzsche hacia la verdad, por ejemplo. O sea, qué caro nos ha salido la verdad, porque aparte de que es ficción, como todas las no verdades, o sea, ha tenido costos de sangre, de imposición, o
o sea, la verdad, más allá de que sea algo verdadero, es más bien un constructo que legitima un montón de violencia, por ejemplo. Que al último lo que crea es más angustia por nunca encontrar eso verdadero. También, ¿no? Y como que genera a los que no coinciden con esa verdad, entonces pues también genera como un montón de displacer, eso. Javier, si también sigo, esa es precisamente una de las críticas que hace Foucault. El Foucault antes de Historia de la Locura, el Foucault que en sus tesis critica la psicología. El de enfermedad mental y personalidad. Ajá, y luego el que hace un prólogo para el texto de un psiquiatra, ¿no? Este Foucault que está criticando psicología y está criticando a la medicina, pero desde un estatuto ontológico muy interesante, Sí. porque entonces le están dando precisamente o generando conceptos que son la patología. Ellos la están nombrando y ellos la están colocando en unas partes específicas del cuerpo, y ahí empieza como de la vida, ¿no? Entonces me parece bien interesante que haga esta crítica tanto a la psicología o a la medicina, porque va a decir, o sea, están intentando darle un estatuto de que eso existe cuando en realidad no existe. Claro. Lo están creando, Están ¿no? suponiendo que su constructo es el constructo. Y lo están construyendo para que ese sea su objeto de estudio, porque si no, no se pueden sostener. Claro, eso es lo que Foucault maneja, como que el médico te inventa la enfermedad que luego te va a quitar. Entonces, como gran jugarreta. O sea, te enfermo y luego te doy el método para quitarte lo que te inventé. Eso que tú tienes se llama tal. Y entonces eso que nosotros tenemos se llama democracia, por ejemplo. ¿Sí? O sea, se invade un país llevándole la democracia para luego entonces como o sea, quitarle ese mal que se le puso, por ejemplo, del retraso nacional. Y lo hago en nombre de tu libertad, ¿no? Claro, eso es exacto, ¿no? Entonces, claro, o sea, esa es la lógica colonial, por ejemplo. Sí, o sea, eso es el colonialismo, que no nada más está en los españoles matando a los indios, sino que o sea, se reprodujo en todos los niveles de poder. O sea, pareciera que terminó siendo una lógica de poder, ¿sí? Claro, como que se reproduce en la familia, en las escuelas, en el psiquiátrico, en las cárceles, o sea, en el plano de la interacción misma, o sea, en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, entonces, claro, o sea, es muchísimo más grave de lo que parece, ¿no? O sea, pero entonces ahí el psicoanálisis toma una dimensión como súper necesaria, o sea, como más allá de la clínica. O sea, también estos esfuerzos que nosotros tenemos es como Dani, o sea, eso, mostrar la clínica, claro, pero también ir más allá de la clínica. O sea, creo que urge que el psicoanálisis vaya más allá de la clínica, ¿no? Y precisamente mi comentario va muy en relación a eso, porque cuando yo estaba escuchándote, estaba siguiendo los esquemas, así como es muy complejo introducirse a Lacan, ¿no? Sin embargo, no necesitas de seguir a Lacan para entender a Lacan. Eso es algo muy interesante que tú estás proponiendo aquí con cómo estás dirigiendo el seminario. Ese triángulo que también propone Peirce se me hace también muy Vygotsky. Ajá, sí, ¿no? claro. Donde la herramienta, y eso está bien interesante, porque la herramienta tiene efectos en el cuerpo. Claro, ¿no? Entonces, ¿por qué la mano por qué el pulgar se separa a diferencia de otros? Son muy unidos, ¿no? Eso está bien curioso, ¿no? Y antes de Vygotsky, o sea, el hecho de que todas el yo, el otro, la mediación, la herramienta, y la posibilidad de tener efectos en el cuerpo, moldearlo, todo, es William James. ¿Quién chingados lee a William James? Sí, ¿no? por ejemplo. Este vato, no, es funcionalista, pragmatista. Sí, está en el cajón como Wilhelm Wundt, como Thorndike. O sea, toda la teoría psicológica, toda la teoría psicológica seria está en el olvido. Sí. Entonces, William James está diciendo, todos estos estudios, fenómenos de percepción, tienen impacto en el sistema nervioso central, y el sistema nervioso central
puede ser moldeable, es plástico, ¿cómo es? Plástico. Plástico, ¿no? Ajá. Sí, en el Esa es sentido la de plasticidad. función, Claro. ¿no? Eso es su funcionalismo. Claro. Sí, Entonces, sí. y uno que le habla acá dice, ¿cómo me voy a regresar al nivel? Ah, claro, ajá, ¿cómo voy a bajarme de nivel? Y es como, bueno, sí, entonces por eso que yo les decía que la epistemología, no el psicoanálisis, o sea, antes que el psicoanálisis, epistemología, y es una invitación a resignificar todas las teorías, de todo el conocimiento, de toda la historia, de todas las culturas, de todo, o sea, abrir el saber, liberarlo, ¿no? Y entonces, pero sí, eso, o sea, ese gesto es inicial y es genial. El siguiente es comprometerse con rigor a leer los autores, que eso ya es cuando ya muchos ahí ya hasta ahí se quedan, o sea, no, ay sí, es que la epistemología, bueno, va, éntrale, seriamente, ¿sí? Eso ya también es difícil, eso ya claro, ahí ese es el paso como denso, ¿no? Claro, Sanders Peirce es considerado el padre del pragmatismo. William James es posterior a Sanders Peirce y como retoma estas cuestiones, tendríamos en el pragmatismo Peirce, James, John Dewey y Richard Rorty, que acaba de morir hace unos años. Entonces esa es la línea pragmatista, por ejemplo, de psicología, que es súper interesante, ¿no? Eso por un lado. Lo que dices de la mano está en Engels. Ese ensayo se llama el papel del trabajo en el paso del mono al hombre, ¿sí? Y entonces ahí Engels dice, es que la evolución no fue del cerebro, fue la mano lo que nos permitió evolucionar. Luego entonces son las herramientas. O sea, eso es lo que, o sea, eso es lo que Vygotsky cita, por ejemplo. Entonces, si no lees a Vygotsky, pues no te enteras que eso está desde Engels, por ejemplo, y en el marxismo, ¿no? Entonces sí, ese triángulo yo también lo miré mucho desde Vygotsky. Sin embargo, el que empieza eso del triángulo es Peirce, ¿no? Y entonces luego ya digamos que el triángulo edípico ya es otro rollo, o sea, ya es un rollo como semiótico, ya no es como no sé, esta escena no sé ustedes cómo lo vean, pero al menos a mí lo que me llegó inicialmente del Edipo era una escena como siniestra, ¿no? Como, claro, como o sea, muy cargada como cosas, el Edipo no se puede superar o atravesar el complejo de Edipo, y era como, ¿no? O sea, como... Atravesar el complejo. Claro, ¿no? O sea, habría que pensar, madres, ¿no? O sea, como bien siniestro, ¿no? Pero, digamos, puede ser otra, o sea, se nos olvida de pronto que era un constructo teórico, ¿no? Y se había naturalizado un buen, o sea, si no hablabas del Edipo en ese sentido, entonces, y todo era en términos de castración, por ejemplo. Y lo que en el seminario 5 Lacan regresa es un Edipo totalmente diferente, o sea, desde la entrada, no desde la salida, que es lo que exponía, ¿no? O sea, como un Edipo mucho más desde la complejidad, y otra cosa que se me olvidó, La culpa del Guriano. claro, por ejemplo, ese es el tipo de interpretaciones de Freud, ¿no? O sea, como que se volvieron ya, digamos, como mainstream, ¿sí? O sea, como se volvieron como 10 años. claro, ¿no? O sea, entonces, digamos, el Edipo como triedro, como triángulo, pues tiene un montón de como elementos más, ¿no? Que explotar, y toda la obra freudiana misma tiene mucho más que dar de lo que creemos, ¿no? O sea, pero pues eso es labor de los que estamos ahora como actualizarla, ¿no? O sea, porque pues por sí misma no se va a actualizar, ¿no? Entonces, sí, esa es la chamba como psicoanalítica, ¿no? O sea, no nada más los pacientes, no nada más la clínica, sino también entrarle a la teoría, pero de forma diferente, o sea, de una forma epistemológica, no dogmática, por así decirlo, o sea, esto dice, no, y es así, o sea, no, digamos, la teoría sirve para ver posibilidades en términos de sistema de relaciones. Una teoría es un sistema de relaciones, tal cual, un sistema, o sea, como de conceptos, ¿no? O sea, no es una fotocopia de la realidad, la teoría, ¿no? Entonces, bueno, eso. Sí, porque justamente ese tipo de cuestiones se cachan como esos como callejones sin salida, donde
nos topamos con ciertos como imposibilidades de primera vista, de primer encuentro, y ya después eso promueve a que haya como otro discurso para generar otras posibilidades, Claro, ¿no? claro. Y es lo que Lacan estaba hablando. Eso es cuando ya Lacan estaba como supuestamente metiendo ya las matemáticas en ese sentido, ¿no? Como diciendo, como de, a veces la palabra no alcanza, hay que encontrar por otros medios, ¿no? Claro. Eso está muy interesante y sobre todo porque justamente este psicoanálisis es promover la diferencia, ¿no? Y que se sostenga también a partir de uno. Sí, o sea, Lacan, digamos, leía a todos los psicoanalistas, más aparte leía todo lo que podía, o sea, de todo, o sea, le atoraba a todo, ¿no? O sea, y como sin miedo, o sea, como si no hubiera mañana, ¿no? Como muy consciente de su muerte, por así decirlo, o sea, como muy consciente de la temporalidad del cuerpo y de la vida, diciendo, güey, toca aprovecharlo, o sea, vamos como a gastarnos la vida en esto, ¿no? O sea, pero ya, o sea, no como vivir con la neurosis de, ay, luego, bueno, pues ahí queda, ¿no? O sea, como, pues ahí después va, pero sí, ya, o sea, como si la vida estuviera como dada, por así decirlo, ¿no? O sea, es como, Lacan pareciera como que transfiere una especie de angustia de como se está extinguiendo el fuego de la vida, hagamos algo más que lo que se espera de nosotros, o sea, demos ese extra de talla, ¿no? Ese plus de talla, que como más allá de lo que se nos ha encargado, ¿no? O estiremos eso que se nos, ¿no? Estiremos nuestro significante lo más lejos posible, o sea, ¿no? O sea, como eso que se nos encargó, pero hasta el final, ¿no? O sea, hasta el límite, ¿no? O sea, llevemos lo que dicen los filósofos, llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Eso, o sea, eso es Lacan, tal cual, ¿no? O sea, es llevar al Freud, o sea, el giro freudiano así, o sea, lo más lejos que se puede, y entonces uno va leyendo un párrafo y dices, esto ya está, pero no, y lo sigue girando, y lo sigue girando, y parece que hasta que, sí, ya ahí, ¿no? O sea, ahí realmente ya dices, claro, uno pensó que ya aquí era suficiente, pero ya después Lacan ya está así, entonces como, no, o sea, se podía muchísimo más, y de hecho se podría muchísimo más, pero ya también hay un punto en el que hay que también saber detenerse, ¿no? O sea, Luego nos da gripe. ¿cómo? Luego nos da gripe. Claro, ¿no? Claro. Exacto. El mejor de los Luego nos da gripe. Claro, o sea, se hace el síntoma para decir el cuerpo, ya, güey, deja de estirar el significante. Pues a eso llegará, ¿no? Después el Pues eso pasó con Sí. Lacan y con Sí. Freud. Eso pasó, sí. Pareciera que entonces la invitación siempre es a vivir nuestros síntomas. Claro, Ese sería dar el extra, ¿no? claro, por ejemplo, claro. Y si es un concepto lacaniano, ¿no? Un síntoma. Sí. Saber vivir con tu síntoma y tener la posibilidad de creación desde tu síntoma. Pues de hecho, o sea, me río nada más porque yo nunca he leído a Lacan. Entonces ahorita dices como que, pues es lacaniano. No, pues sí. No sé. Ya estás dando coordenadas. No. Estás Lo que acercando. pasa es que yo quería compartir. Mi nombre es Sí. Vicente, vengo de Ensenada. Mi formación fue en Mexicali, así que ando en el estado. Pero me formé soy psicólogo en la Universidad de CETIS. Entonces, Sí. nunca pareciera como que de ahí va a salir algo así tan profundo, ¿no? Yo sé. Pero yo siempre fui el raro en mi salón de psicología, porque ahorita lo que tú comentas y lo que se da en la discusión es algo que yo sentí así como muy pulsante en mí. Entonces, no nos podemos quedar solamente en lo que dice el libro de texto. Y esa para mí fue como que la puerta de entrada fue Freud. Porque aparte de que me tocó formarme con 24 compañeras, solamente era yo, entonces siempre me sentí como una minoría, no sé por qué pasa eso. Pero hay muchas mujeres en la escuela, ¿no? Y entonces para muchas de mis compañeras se quedaba en Freud es muy sexual, Freud es muy machista, entonces no se puede revisar. Entonces yo no entendía así como que, bueno, pues de las teorías que se ve así como que muy de paso, ¿no? Porque siempre sale uno de la escuela casi muy general, para mí era algo que me enganchaba como a hacer eso, ¿no? Pues a exprimir mi pensamiento, a ver por qué este güey está diciendo que sí falta, que se siente, por qué esa negatividad, o sea, tiene que haber algo detrás de esto. Entonces ahorita yo ando rumiando la idea de la especialización, de a lo mejor prepararme como analista. Entonces vengo a dar aquí al seminario y me siento como que eso es lo que siempre me faltó por mi formación, como ese espacio de, ok, tienes esa curiosidad, persíguelo,
exprímelo, Sí. vuélvelo a sacar. Sí. Entonces, para mí lo que Freud es una puerta de entrada, al menos hoy, esta tarde, a mí me queda claro que es una entrada por la que tengo que pasar. Sí. Entonces, les agradezco mucho sus comentarios y yo encantado con eso. Súper. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Vicente. Vicente. No, pues. Qué locura, porque. Claro, eso, digamos, a nivel transferencial, pero como lo planteamos ahora, porque no hablamos de transferencia, es a nivel significante. Digamos, claro, esa es la mediación, ¿sí? Digamos, o sea, eso que tú narras a nivel vivencial es muy cercano a lo que, por ejemplo, yo podría haber narrado en otro momento o en este momento. Por ejemplo, ayer Juan en el seminario de micropolítica narró algo como de ese orden también. O sea, nada más les comparto, ¿no? Para no dejarlo así, pero, o sea, claro, yo estudiando psicología era también una universidad privada, grupos de muchas mujeres, y eso, bueno, eso también tiene su lado positivo. Claro, no, pero como, sí, no, o sea, ahí no tendría, o sea, nada más es esa parte como del significante, ¿no? Pero más bien es como la parte de como la frustración, digamos, de que no se mostraban contenidos más profundos, ¿sí? De hecho, anoche yo también les compartía que eso luego, cuando yo empecé a hacer docencia, eso no solo, o sea, dije, pues voy a ser docente para entonces como poder cambiar la situación de mi vivencia, y como que me regresó justamente el doble de frustración de cuando estudiaba, porque era como, pues, te corren de las universidades no justamente por dar más, o sea, no es por mediocres, sino como justo por, pues no es más, es por hacer cosas diferentes, o sea, claro, como que no es por el plus, es por la diferencia en realidad. Entonces, este colectivo, la Doxa, surgió así, o sea, como un espacio para poder recibir toda esa toda esa necesidad que había en gente que nosotros le habíamos dado clases, en nosotros mismos como docentes y como estudiantes, y como poder, claro, crear estos foros casi que, claro, con contenidos innovadores, arriesgados, experimentales, disparatados, claro, rigurosos también, ¿no? Más comprometidos que en una clase normal, ¿no? Pero digamos también como incluso tan catárticos, ¿no? O sea, como el escuchar decir, claro, ¿no? O sea, aquí sí, o sea, sí hay esto, o sea, sí existe esto, ¿no? O sea, como no nada más era mi necesidad de una cosa, sino realmente encuentro, ¿no? Como nos encontramos así, ¿no? Y como bien dices ahorita, a mí me suena mucho cuando dices, el psicoanálisis tiene que ir más allá de la clínica. Y eso es algo que, con lo que a mí me resuena a mí también, porque pues como empiezas a practicar, empiezas a ejercer, empiezas a querer atender, yo creo que en el analista y en el psicólogo en general siempre está esa angustia de como decía Daniela, ¿no? Es querer formar en tu pensamiento esa intervención que va a dar como que en el así como que ahorita lo voy a tronar y ya hacer, pero está en ese supuesto, ¿no? Entonces yo también siempre veía como que la teoría quedaba corta, a lo mejor en mi salón de clases, en donde el psicoanálisis dice esto, si no lo entendiste, no importa, ahorita vamos a pasar a otro tema, es como que, no, o sea, el psicoanálisis, la teoría, y a mí me sonó mucho como lo dijiste, o sea, tiene que ser solamente un instrumento para desgarrarlo, volverlo a formar, volverlo a mover, o sea, la teoría debe ser plataforma para seguir creando todo ese conocimiento. Digamos que el objeto de la epistemología es la teoría. Pero la teoría en epistemología no es letra muerta, no es un manual de fotocopia de la realidad, es más bien un arma súper calibrada que entonces te gatilla la percepción. Claro, ¿no? O sea, entonces, sí, o sea, yo digo, empecé siendo freudiano y acabé como epistemólogo, ¿no? Y como nadie me dice, y Javier, ¿y dónde estudiaste epistemología? Y por ejemplo, los seminarios que daba Foucault eran en el Colegio de Francia. Yo digo, en el Colegio de Francia. Dice, no, órale, fuiste a Francia a nivel significante. Claro, estaba en Viena, no estaba en París. Claro, porque a nivel significante
digamos, lo que Saussure dice y Lacan dispara una vez más, es como que cuando tú relees un libro, estás prácticamente conectando con la conexión sináptica del autor, por ejemplo. Estás reviviendo a los autores cada que tú los relees. Entonces, claro, estás conectando con su significante, tal cual. Entonces, cuando uno hace un libro, está eternalizándose hasta cierto punto, ¿sí? O sea, está superando la barrera de la muerte, o más bien de la vida, ¿no? O sea, está entrando al campo propio de la muerte, ¿no? O sea, pero entonces son las dos cosas. Cuando ya te mueres, ya no estás muerto, pero cuando estás vivo, estás muerto, ¿sí? O sea, como que vivo, muerto, y cuando estás muerto sigues vivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero eso es el significante tal cual, ¿no? Entonces, claro, o sea, uno viaja al sistema significante con todos los autores que uno lee, entonces, o sea, revive prácticamente, repito, la sinapsis de como todos esos personajes, ¿no? Todos los autores. Entonces, eso es la teoría en sentido epistemológico, no un manual que es que lo que dijo Freud ya no se ve ahora, ya yo creo que es que de eso no es la teoría, ¿no? O sea, pues es que nunca vas a ver una fotocopia porque Kant decía que no hay menos entonces, ni aunque fuera en tiempo real la descripción, aunque leas un periódico así, o ahorita te pongas a hacer la historia detallando aquí muy etnográficamente o muy literariamente, y lo relees, o sea, así, o sea, eso no existe, o sea, así no funciona la letra, o sea, eso eso Kant lo llamaba el plano de inmanencia. ¿No? O sea, pareciera que la letra nos conecta a un plano de inmanencia, ¿no? Debate con la metafísica, porque tradicionalmente se cree que la teoría, en este caso, sería metafísico, como ajeno a lo físico, como falso, como que no fotocopia, Pero dice, no, más que metafísico es inmanente, ¿sí? O sea, como que te mete en otro nivel que no es, o sea, no es metafísico, pero tampoco es así empírico, ¿no? Entonces, en términos de Lacan, pues te mete al sistema significante de otra persona. Es como si lo tomaras como el input y te lo pusieras, ¿no? Entonces eso sería la teoría, ¿no? Bueno, sí. Está pensando lo que dijiste de para que llevar el psicoanálisis más allá del clínico, pero se corre el riesgo de que se convierta en lo psicológico. Cuando se llevó lo psicológico más allá del clínico, se echa a perder, y entonces los psicólogos cumplen como educadores, cumplen como orientadores. Entonces no eres psicólogo, estás haciendo el trabajo de un orientador. Cuando la psicología se va a la organizacional, ya no eres psicólogo, estás haciendo el trabajo que hacía un contador y que no difiere de nada al final de cuentas. O sea, todo tu estudio de interpretación de pruebas no te sirve de nada porque al final de cuentas tienes que hacerlo de la misma manera metodológica que te lo pide la empresa. Y no tienes, o sea, el psicólogo pierde la función de psicólogo. Entonces creo que ahí se perdería. Está el riesgo, claro, de que el psicoanálisis se deja de ser clínico. Claro. Se convierta entonces como la psicología. Claro. O sea, digamos, yo así para no variar nada sobre lo que tú dices, yo diría habrá que correr riesgos, pero también diría reformulándolo, y por eso el planteamiento que dije, ¿no? O sea, por eso que Daniela participe, ¿no? Por eso alguien como mucho más del lado de la clínica, yo mucho más del lado de la epistemología, para como, sí, o sea, igual y creo que, o sea, corrigiendo, sería como no sacarlo totalmente de la clínica, sino no dejarlo únicamente en la clínica. O sea, tampoco que el psicoanálisis abandone la clínica, sino que se extienda hacia otros campos. Porque eso es menos en UABC, esos son como algunos problemas, o sea, quieren sacar la psicología de la clínica y no, o sea, toda la educación, marketing, ¿no? Exacto, marketing y educación, eso es, es laboral, ¿no? Es laboral y educativo, no es cierto, o sea, la psicología tiene que mantenerse, es como si al historiador lo enseñas toda su vida que tiene que ser archivar, no, pues no, o sea, su trabajo más allá de solo archivar. Sí, o sea, sí. Yo quisiera responder esa parte porque es interesante. Sí, es muy interesante lo que estás comentando, Arturo, porque ayer hablábamos de los dispositivos en el seminario de necropolítica. Entonces, y cómo estos dispositivos son las relaciones de todas estas prácticas de gubernamentalidad, ¿no? Así, las instituciones y todas sus formas de instituciones,
y tienen un efecto sobre el sujeto. Entonces, creo que algo que el psicoanálisis, para que en efecto sea un acto analítico, no debe perder los efectos que tiene sobre nosotros, ¿sí? La práctica psicoanalítica. Entonces, actualmente la psicología es una práctica que está dentro de este dispositivo de gubernamentalidad, donde el test psicológico está avalando, la empresa te solicita algo, el psicólogo está en obediencia por parte de la empresa, el psicólogo educativo por parte de lo que se necesita en la escuela, ¿no? Pero el analista no puede estar en ese dispositivo. Entonces, el analista tiene que hacer tales intervenciones que los efectos en el sujeto sean la liberación de ese dispositivo, ¿no? Entonces ahí, independientemente de que puede llegar a tener sus alcances fuera de la clínica, en una práctica, pero es el efecto que tenga sobre el sujeto. Yo creo que eso, ¿no? Yo iba a hacer una pregunta ahorita que estábamos hablando del Edipo y todo. ¿Tú crees que Edipo pudo haber tenido otro destino? Digamos, pues es especular, ¿no? Pero es como retórico, porque pensar que Edipo pudo haber tenido otro destino es una ruptura epistemológica. Claro. No, y digamos, Edipo yendo a psicoanálisis, muy probablemente sí, diría yo. O sea, como claro, ¿no? Claro que sí pudo haber tenido un destino diferente, siempre está, o sea, como la historia está bien abierta, está mucho más abierta de lo que pensamos. Anoche decíamos, somos más libres de lo que pensamos, ¿no? O sea, como claro que pudo haber sido distinto, ¿no? Sin embargo, creo que el mensaje que, como muy freudiano, sería que, también sería asumir el destino, ¿no? O sea, como que no solo poder variarlo, sino asumirlo también, o sea, como esta dialéctica, vamos a pensarlo en esos términos, como variar, asumir, ¿no? O sea, como entonces ahí puede ser como un sistema, ¿no? Como que pueda ir como yéndose mucho más fluido, ¿no? O sea, y también a distintos pasos, ¿no? O sea, puede ir como un momento rápido, luego un momento muy relajado, puede retroceder, ¿no? Puede irse a un lado, puede irse a otro, puede volver, puede gozar con el regreso y luego eso le permite llegar más lejos, o sea. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo el camino que tomaría en la actualidad del psicoanálisis, también, ayer como que lo mencionábamos mucho, ¿no? Yo miraría más que personas como Giorgio Agamben, Michel Foucault, Alain Badiou nos pueden ofrecer más para hacer nuevas prácticas clínicas que los psicólogos, que otros que se hacen llamar clínicos, pues, ¿no? Claro. Entonces, Badiou tiene este concepto del acontecimiento que es como una ruptura en la historia, ¿no? Los maneja a niveles políticos, ¿no? Total. Debe haber un acontecimiento, solamente es aquel que crea una ruptura en la historia, el cual no hay punto de regreso atrás, ¿no? Cambia por completo la historia. La resignifica. Y el sujeto tiene que serle fiel a ese acontecimiento, ¿no? ¿Qué caso tendría hacer psicoanálisis si no se puede hacer acontecimientos en la vida de los sujetos? Claro. ¿No? Pensámoslo así. Sí, digo no, yo. pero también como escuchar eso, porque ¿qué caso tendría si no como hacer acontecimientos en los sujetos? Sino más bien como proveer como espacio y el mismo sujeto, o sea, genera Claro, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. Sí, o sea, entiendo como cuando tú lo manejas como un riesgo, comparto esas como formas de, digamos, tergiversar el psicoanálisis, de como precarizar el psicoanálisis. Sí, o sea, yo más que decir no se puede ir a esto y esto y esto, que comparto lo de la laboral y lo de la educativa y todo en términos de dispositivo, pues claro, o sea, sí sería precarizarlo, claro. Pero, o sea, creo que, o sea, cuando nosotros decimos ir más allá de la clínica, nos referimos a un acto, digamos,
más comprometido con la creación de realidad, por ejemplo, ¿no? Como que en un sentido más creativo, más transgresor, más, digamos, desde la irrupción, desde la emergencia, desde la creación de sentido, campos, etcétera, que por lo mismo de intentar ser ortodoxo, según esto con la clínica, se ha desperdiciado mucho de como un potencial que podría tener, pero claro, al sacarlo se corre un riesgo de que se tergiverse, claro, ¿no? Pero aún así pasaba, o sea, como si no lo sacabas en sentido creador, epistemológico, tal, o sea, de todas formas pasaba que lo quiera tergiversar hacia esos lugares, ¿no? Yo creo que la mirada no se agota en la clínica, ¿no? En el sentido exacto, eso se es. puede sacar bastante provecho en ese sentido. Y eso lo he platicado porque, bueno, desde esta formación que he tenido recientemente, pues yo sigo trabajando en una institución, ¿no? Entonces, pero yo digo, mis intervenciones, ¿sí? Ya no son aquellas intervenciones desde el dispositivo de TCC, ¿no? El cognitivo conductual y todo eso. Sin embargo, mi intervención ya está permeada por así de esta mirada de psicoanálisis, ¿no? Que no es el dispositivo, ¿no? Porque no me alcanza, pero yo lo modifico, ¿no? Lo adapto. Claro, que eso nos remite a otra cuestión sobre de que pues la batalla se puede dar dentro y fuera, ¿no? Y vale la pena los dos, ¿no? O sea, es como por ejemplo los revolucionarios en los 60s que decían, votar no se puede porque entonces lo quieres cambiar. Yo diría, pues vota, pero también haz la contra por fuera, o sea, como que no estarían, o sea, puedes sumar a los dos caminos, que es esto, o sea, como puedes intentar desde una práctica psicoanalítica en una institución poder hacer desde rupturas, y también tienes la versión, digamos, del consultorio privado, donde ahí sí, o sea, esa es una función natural, pero no tendríamos por qué renunciar a disputar las instituciones, ¿sí? O sea, como a disputar lo simbólico de los criterios, o sea, ese justo creo que es un reto, ¿no? O sea, como poder dar ese ancho, ¿no? Que es un poco a lo que me refería, ¿no? O sea, creo. Sí. Me recuerdo como las Panteras Negras, que es como, bueno, a pesar de un pensamiento anarquista, fue lo que consolida que los negros, bueno, grupos, las personas de color se unifiquen en el voto, porque antes de las Panteras Negras no había voto de la gente de color, o sea, teniendo la capacidad de poderlo hacer, no existía, y entran Panteras Negras con una función anarquista al gobierno o al sistema en esa época, y solo ahí se consolida el voto negro. Solo ahí entonces las personas de color empiezan a considerar que deben de votar, que deben hacer. No fue Martin Luther King, no fue Mandela, fue Black Panther, o sea, fue su movimiento antirrevolucionario lo que lleva a una revolución de sí participar en el voto. Sí. Porque aún antes de ellos existía todavía el miedo, sí existía el empoderamiento de subir a un camión, pero existía el miedo al voto. Sí. Y solo a partir de ellos se consolida el voto que se rompe en estos últimos años porque la comunidad negra estaba hasta hace unos años destinada a que su voto iba a ser demócrata, y solo en estas últimas elecciones se rompe esa barrera, y entonces la comunidad negra, los hombres no votan, pero las mujeres sí, las mujeres dividen su voto, y ya no existe esa unificación, ya no existe esa solidaridad que sí estaba, a pesar de que estaba solo dirigida a un partido, pero existía. Interesante que sí había la práctica de la unión, y ahora ya no existe esa práctica de la unión. Claro, sí, o sea, pensemos en Otto Kroos o en Wilhelm Reich, por ejemplo, ¿no? O sea, pues, psicoanalistas que pues, eran como terriblemente anarquistas también, ¿no? O sea, y que son desterrados aún en la actualidad en las universidades. ¿Cuánto te hablan de Wilhelm Reich? Deja tú en la universidad, en los propios círculos psicoanalíticos, o sea, en los seminarios mismos, ¿no? O sea, como cuando un seminario de Wilhelm Reich, ¿no? Eso puede ser para el año que traer Wilhelm Reich, por ejemplo. No, o sea, como ese tipo, claro, ¿no? O sea, todo este pensamiento desterrado, pero eso da cuenta, por ejemplo, Deleuze, ¿no? O sea, Deleuze cuando habla de cine utiliza un montón de recursos teóricos freudianos, por ejemplo, ¿no? O sea, como su semiótica del cine es tremendamente freudiana, por ejemplo. Entonces, pensemos en los cineastas, pensemos en David Lynch, por ejemplo,
David Cronenberg, ¿no? Como Anthony McDowell también, con el claro, doble y su sombra, que habla como la representación del consciente a partir de la máscara. Exactamente, entonces pensemos en eso, o sea, sacar el psicoanálisis de la clínica para hacer cine, por ejemplo, ¿no? O sea, quizás para hacer laboral, ¿no? Para hacer empresarial, ahí sí esté jodido, pero no todos los campos quizás estén jodidos, ¿no? O sea, y no sé, y digamos algún reclutador de personal con ideas freudianas, pues de pronto puede hacer alguna ruptura ahí dentro, o puede, o sea, como que no necesariamente estaría condenado al fracaso, ¿no? O sea, de pronto puede, claro, ¿no? O sea, puede ahí, no sé, asesinar al patrón, ¿no? No, y compartiendo eso que estás mencionando, la institución para la que trabajo tenía así como una estructura muy rígida, ¿no? Pero bueno, pues ahí me fui excluyendo. Bueno, yo trabajo un día a la semana en Cerezo, ¿no? Y es interesante lo que he podido lograr porque el dispositivo lo presta, por así decirlo, con los internos en el Cerezo, porque también trabajo con el pabellón psiquiátrico del Cerezo, ¿no? Y ya, ahora sí que ya no se meten conmigo en cómo yo hago la terapia, ¿no? ¿Sí? Y pues ahora sí que es como una tipo rebelión, por así mencionarlo, pero gracias a que estoy en la institución lo puedo lograr, porque desde mi dispositivo del consultorio nunca voy a poder tener contacto con un grupo dentro del Cerezo del pabellón psiquiátrico, ¿no? Sí. Ese es el dispositivo, ¿no? El pabellón psiquiátrico el clásico, Cerezo. Claro. Sí. Pues yo he encontrado cosas interesantísimas. Pues bien, compañeros, colegas, chicas, lo vamos a dejar hasta acá, ¿no? Muchísimas gracias por venir, espero que nos haya resultado descolocador. Pues ya nos estaremos mirando, ya tenemos los contactos y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Cualquier cosa pues ya ahí nos comunicamos, estamos platicando y bueno, esperemos que podamos volver pronto y bueno, seguir en esta recepción epistemológica. ¿Vale? ¿Puedo hacer una explicación? Sí, claro. Lo que sucede es que, pues bueno, azarosamente nos encontramos hace como dos años en Ensenada y precisamente fue una postura epistemológica en la manera de ver la psicología, todo, ¿no? Entonces, fue muy impactante en ese sentido. Piaget, Lacan y Freud, ¿no? Y Foucault. Entonces, siguiendo esa lógica del encuentro azaroso, ¿no? Ahorita mencionaba el compañero, unos colegas y yo formamos un colectivo, ¿no? Que se llama Contingente. Entonces, buscamos también tener como espacios como los que sueles hacer y vínculo, ¿no? Los que sueles hacer. Entonces, bueno, están cordialmente invitados a participar en estos seminarios. Contingente. ¿Y dónde están? No tenemos sede, somos solamente personas que se reúnen, ¿no? Y contingente, pues precisamente la palabra evoca a aquello que no es necesario, pero tiene efectos. Una contingencia es algo que sucede por el azar, no es necesario, ¿no? Pero buscamos hacer efectos, ¿no? Entonces ofreciendo como lecturas psicoanalíticas que no se llevan a la escuela. Entonces, bueno, vamos a empezar un primer seminario y vamos a hablar de la voz y la mirada y la función de la clínica, si les interesa. Estamos en Facebook como entonces sí. Y pues bueno, teniendo sus contactos con esta canción que presenta ella. Remedio de Madera, dice la paciente que no puedo dormir y desde ahí, bueno, todo el sueño que más mencionaba. Ella accede al sueño gracias a ¿no? O sea, la paciente accede al sueño gracias a la madera, pero ella no puede dormir. O sea, hablando todo esto que viene mencionando sobre el cuerpo, lo que responde el cuerpo como síntoma, el cuerpo no quiere dormir.
Consuelo lo que es como si no se quiere morir. Porque ella interpreta todo a partir del sueño de esto, pero creo, bueno, atrevidamente le menciona ella, parece ser que no mira esta parte de que ella no quiere dormir. ¿Me explico? O sea, dice que sí, pero el cuerpo no. Entonces, ¿qué representación podría tener? Yo le vale, No puede dormir bien. Para mí era que no se quiere morir como el padre. Bueno, no sé. Sí, Ya. Niño, buenos bebés. Muchas gracias, mucho gusto. igual, hermano. Estamos, Hasta luego. Bye. Gusto. Igualmente. Sí. Bye. Gracias. Gracias por todo. Sí. Nos vemos. Bye. Esto. Nos vemos. Gracias. Ahí estamos. Chao. Hasta luego. Gusto. Nos vemos. Estamos pendientes con más. Sí, así que tú fuiste allá en Sí, pero ¿tú viste cuando salió eso? Sí, pero recuerdo que ese sábado, no me acuerdo, creo que tenía diplomado o algo. ¿Tú eres de Ensenada. Ensenada también? Ah, órale. Ese sábado tenía algo. ¿No? Pero entonces desde ahí ya seguías la página. No, ¿O cómo fue que supiste de ese? por Ailene. O sea, ustedes son, no sé, amigos. Sí. Entonces, ella me platicó que fue a Ensenada y todo eso, órale, y ya ella me pasó el contacto aquí del seminario y me dice, oye, ¿te acuerdas del cuate que viene de Ensenada? Apenas se selección por cuestiones de chama no pude venir a la lengua política, pero dije, no, pues este no lo quiero. El horario sí estaba así de sábado, 6 de la tarde. Sí, pues es que como estaban los dos hoy, entonces tuvimos que... Sí, no, y a mí que te aventaste, ¿no? Seguidito, ¿no? Déjame quitar esto.